Vamos a empezar donde nos quedamos la otra vez, que es en la reanimación, de acuerdo al manual de Reneo. Este tema es un tema muy grande, el Reneo también tiene bastante información, hay bastante donde profundizar. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo más importante, lo destacado e importante, sobre todo para el ENAR, porque ese es un tema básico de preparación para el examen de residencias. La reanimación neonatal va a comprender todas estas funciones, estas acciones que hacemos nosotros para reanimar al bebé. Y están destinadas a apoyar al recién nacido que no logra iniciar ni mantener una respiración espontánea y eficaz tras su nacimiento. En todos los libros que ustedes lean o las bibliografías, independiente del manual del RENEO, que sean de preparación para el ENARM, les van a hablar de los periodos de adaptación. Y antes de hablar de esos puntos, viene casi siempre, tienen el mismo texto donde nos dice que una pregunta que viene seguido en el ENARM. Casi el 90 al 96% de los bebés nacen bien, es decir, no van a requerir casi nada. Sin embargo, vamos a quedarnos con el primer porcentaje, 90%. Entonces, si a 100% le restamos 90, nos queda un 10%. Ese 10% de recién nacidos va a requerir algún tipo de estimulación. Y de ese 90-10, pues puede haber alguien que sea un 9%, por decirlo así, y que cerramos en 99%. Nos queda un 1% restantes. Este 1% restantes va a precisar maniobras avanzadas como la famosa BPP o ventilación con presión positiva o compresiones torácicas. Pero grábense los porcentajes. 90% de los niños no requieren más que atención del recién nacido, el 10% requiere algún tipo de estimulación y cerca de solamente el 1% requiere maniobras avanzadas. No es una pregunta directa que vengan en cuántos pacientes son porcentaje, pero casi siempre viene de que en porcentaje de los que requieren BPP, que es 1% o menor a 1%, he visto en algunos simuladores, pero todos viene uno. Esas acciones deben iniciarse de forma inmediata, organizada y por personal capacitado. De hecho, en el manual del RENEO, si ustedes lo leen, viene y les especifica cuántas personas tiene que haber en la sala de parto o atención al recién nacido, dependiendo de unas preguntas previas al nacimiento, si tiene comorbilidades, si va a ser gemelar o algunas otras cosas por allá. Entre todas las intervenciones, la ventilación efectiva representa el componente fundamental e incluso más adelante vamos a ver que algunas patologías de afección pulmonar del recién nacido cesan o mejoran con la ventilación pulmonar, con presión positiva. Esta es el esquema, es saltarse directo a lo que es el reneo, lo dividí en dos partes. Primero es, decíamos, el asesoramiento prenatal. Idealmente, cuando estén en su consulta en medio particular, en el servicio social o en el internado, si les toca dar consulta, sugerirle a las pacientes, si lo van a hacer por medio particular, la resolución de su embarazo, que tengan un pediatra o más si se puede. Sesión informativa con el personal de equipo, eso lo hacen ustedes, con el gineco, con las personal de enfermería, para ver que todo esté capacitado. Y hay que comprobar el equipo. Esto sobre todo cuando estén en el internado y les toque recibir bebés. Chequen que en la bolsita de material estéril que le dio enfermería venga todo lo que ustedes necesitan, el equipo para el hilo del cordón, que las pinzas estén estériles, que tengan toda la mano. Bueno, se supone que ya está todo bien acá, ¿no? Está el equipo, está el gineco, está el pediatra, están ustedes y demás. Ahora nace el niño, ya nació. Aquí ya supongamos que es el minuto cero del nacimiento. Recordemos una vez más, 90% de los niños nacen bien, al tiro. Aproximadamente 10% dicen los libros, pero vamos a manejarlo como 9%, van a requerir maniobras básicas y solamente el 1% o menos del 1%, como vienen los simuladores, requiere pasar a todo esto que vamos a hablar. Cuando nace el bebé, vamos a hacernos tres preguntas. ¿El bebé, el producto es a término o no es a término? ¿Por qué? Por la maduración pulmonar sobre todo. Supongamos que nos dice la mamá o nosotros por capurro sacamos que sí es atérmico, es un bebé a término. ¿Tiene buen tono? Algo más que vamos a evaluar, como decíamos, al minuto y a los 5 minutos del recién nacido. ¿Tiene buen tono? Sí, sí tiene buen tono. Y por último, ¿nació respirando o llorando en cuanto nosotros pinzamos el cordón? Sí, así es, doctor. Si nació llorando y nació respirando, muy bien. Si las tres fueron sí, el bebé lo ideal es que permanezca con la mamá durante los pasos iniciales, secado, revisar que no tenga obstrucciones, lo pegamos a la mamá, que se dé ese apego materno con el bebé.
Se da atención de rutina y una evaluación continua. Recuerden, van a valorar al primer y a los 5 minutos su Apgar, van a ver si tiene algún problema respiratorio, pues van a valorar ya su Silverman. Pero, ¿qué pasa si alguna de estas preguntas es no? Por ejemplo, es de término, pero respira y llora, pero no tiene buen tono. Nació, como les dicen, ponchados, así les dicen en el hospital. No, es que ese bebé nació ponchado. Bueno, está ponchado el bebé. Entonces, ¿qué pasa si este bebé nació ponchado? Hay que hacer pasos iniciales. Va a formar parte del primer 10% o 9% como se maneja. Vamos a calentar, secar, estimular y abrir la vía aérea. Vamos a aspirar, ojo, de ser necesario. Esto es una pregunta trampa porque en algunos simuladores viejitos, les pregunta si se necesita, les pone un caso, ¿no? Y les dice que si se necesita aspirar al neonato. En ediciones anteriores del Reneo se decía que sí, que se tenía que aspirar al neonato siempre. En la edición actual del Reneo, y me parece que desde una anterior, ya no se necesita aspirar como de rutina, por decirlo así. Hay que hacerlo en caso de ser necesario. Después de que hicimos estos pasos iniciales, ¿el bebé tiene apnea, jadeo o algún bloqueo respiratorio? No. Bueno, la siguiente pregunta, ¿su frecuencia cardíaca es menor a 100 latidos por minuto? Que acuérdense, eso fue algo que vimos en la clase pasada, decíamos, ¿tiene frecuencia cardíaca? ¿Sí o no? Si tiene, ¿es mayor o menor a 100 LPM? Entonces, acá nos está preguntando, ¿la frecuencia está menor y tiene apnea? Que es un tema que vamos a ver más adelante. ¿Tiene jadeo? ¿Tiene dificultad respiratoria? ¿Datos de que le cueste respirar al bebé? No, ya con esto que nosotros pasos que le dimos anteriormente, quedó, se resolvió el problema. ¿Presenta dificultad respiratoria o cianosis persistente? No, pues entonces ahí queda. Vamos a ver que se resuelva lo de la mamá y vamos a pasársela al bebé. En el caso de que sí tenga cianosis o esté persistente, vamos a abrir la vía aérea. Hay que reposicionar al bebé, volver a aspirar si es necesario. Vamos a estar midiendo con oximetría de pulso, administrar oxígeno si es necesario y considerar la aplicación de CPAP. Ahora, ¿qué pasa si antes de esto nuestro bebé tiene apnea, jadeo respiratorio, datos de dificultad respiratoria y además o una frecuencia cardíaca menor a 100 latidos por minuto? Vamos a empezar de manera inmediata ventilación por presión positiva. Vamos a estar monitoreando la oximetría de manera constante y considerar el uso de monitor cardíaco de ser necesario. Aquí esto tal cual lo saqué de los apuntes que le subo al Google Drive, esto de la evaluación inicial. Que les digo, son las 3 preguntas que a veces eso sí, bueno, eso sí me ha tocado a mí en algún simulador, sobre todo de los más como sencillitos que son gratis, que les preguntan cosas como básicas. Eso, ¿cuáles son las 3 preguntas? O esta no es una de las 3 preguntas de la evaluación inicial. Recuerden, hay que ver si es un bebé a término, llora y respira al nacer y si tiene buen tono muscular. Y si la respuesta es no, vamos a iniciar pasos iniciales, valga la redundancia, de reanimación. Esto se hace en el primer minuto, junto con su valoración inicial del primer minuto de Apgar, y se dan cuenta muchas cosas coinciden. En caso de que haya dificultad respiratoria, también entra en este primer minuto. Ahora, pasamos a una segunda parte. Ya hicimos todo eso y tuvimos por alguna otra razón que iniciar con ventilación por presión positiva. ¿La frecuencia cardíaca se logró superar los 100 latidos por minuto? No, no se logró, doctor. Hay que pasar al siguiente paso, que va a ser garantizar una ventilación adecuada. Hay que ver que sí estemos colocando de adecuada manera la mascarilla con la carita del bebé. Puede que hayamos dejado un espacio y se esté fugando toda la presión por ahí. Vamos a considerar el uso del tubo NT o una mascarilla laringea, en caso de ser necesario. Y la monitorización cardíaca aquí ya se vuelve obligatoria. Tenemos que ponerle un monitor cardíaco a nuestro bebé. La frecuencia se recuperó, doctor. Entonces vamos a cuidados posteriores de la reanimación y el debriefing del equipo. Esta palabra que se puso muy de moda este año en varias guías, el debriefing. Debriefing, perdón, que es como una reunión, pues todo el suceso que sucedió y ver qué se hizo bien, qué se hizo mal, en qué podemos mejorar, los aspectos de cada equipo y demás. Les digo, hay mucha más información, de hecho, en cada paso de estos de la reanimación. Por ejemplo, en los ciclos de ventilación por presión positiva, no vienen los simuladores, tampoco viene ninguna guía de examen de residencias médicas, pero tal vez en el internado sí les pregunten cuántas compresiones tienes que dar por minuto, aproximadamente 40, cuál es la presión que tiene que estar pasando. Eso ya lo pueden leer más adelante, vienen sus resúmenes, de hecho, pero para el ENAR, que es lo que está principalmente acá, o para las clases de pediatría, no nos van a preguntar cosas tan específicas. Tenemos que saber qué hacer paso a paso.
Ya lo demás, pues esa parte, por ejemplo, hay incluso hospitales donde la mascarilla que tenemos para el BPP no tiene la válvula que nos va a mostrar la presión, entonces no, por más que queramos ponerle la adecuada, pues vamos a estarle dando hasta que lo logremos sacar al bebé. Decíamos que si la frecuencia no se había regularizado, seguía menor a 100 latidos, vamos a ver qué sigue más adelante. Ahora, la frecuencia es menor a 60 latidos por minuto. Ojo, cambió de 100 a 60. Esto está hablando que en vez de estar ganando fuerza a nivel del corazón, que el corazoncito del bebé esté funcionando bien, algo está pasando. Vamos al tubo ET, mascarilla laringea, compresiones torácicas, porque algo está pasando con el corazón. Ya no es que le falte aire, si se dan cuenta, todos anteriormente hablaban de pulsimetría, ¿no? Aquí en teoría tiene que seguir con el monitor con el oxímetro de pulso. Sin embargo, ya nos vamos a otras cosas, como que el corazón. Entonces ya empiezan a pensar en patologías de origen cardíaco. Vamos a estar con una coordinación del BPP, oxígeno al 100%, y tendríamos que empezar a subir la frecuencia cardíaca y la saturación con esto. Pero ¿qué pasa si no? Si la frecuencia sigue menor a 100 latidos por minuto, pasamos a lo último, al último paso, adrenalina por vía IV cada 3 a 5 minutos. Y si la frecuencia se mantiene menor, vamos a considerar una hipovolemia o considerar tal vez algún neumotórax que esté ocasionando este problema. Algo importante y que sí ha venido en los simuladores y también puede ser alguna pregunta que les hagan como en el internado de manera trampa o, por ejemplo, en pediatría, es la saturación, porque si se dieron cuenta, hablaba de oximetría de pulso en la primera parte de este esquema. Sin embargo, no mencionaba que tenía que estar saturando, por ejemplo, en más del 94, más del 86, más del 93, la meta que ustedes le quieran poner, porque de manera inmediata el bebé no logra oxigenar como un adulto. No está capacitado hablando metabólicamente, sus pulmones se tienen que expandir de manera adecuada. De hecho, esta es la fisiología del PPP. Entonces, metemos presión y expandimos el pulmón, lo que mejora la oxigenación y la captación de aire. Por eso, al minuto, la oxigenación va a estar entre 60 y 65%. Por eso en nuestras tablas, en nuestro app, en todo eso no nos pregunta en ningún momento oxigenación, nos habla de frecuencia cardíaca y nos habla de datos de la oxigenación, como la cianosis, por ejemplo, pero no de la oxigenación propiamente. En cambio, y todo lo que vimos con anterioridad, lo del primer minuto, en cambio, cuando pasamos del primer minuto, supongamos en la segunda medición, a los 5 minutos, vamos a ver que la oxigenación ya se está componiendo un poquito y a los 10 minutos ya la puede empezar a alcanzar de manera normal, pero por eso es importante saberlo. Porque, por ejemplo, en el examen, en los simuladores del ENARM, seguido preguntan eso. Te ponen un caso donde el bebé está bien, pero te ponen que la saturación, te dan una para 8 de 9 o 9,9 o 7 de 9, por ejemplo, ¿no? Con ese mayor a 7 todo bien. Y y aparentemente como que les dan datos para confundirlos, ¿no? Les dice que tiene cianosis periférica, no es central. Su corazón está arriba de 100 latidos por minuto, pero todavía le escriben, pero llama la atención frecuencia cardíaca de 105 latidos por minuto. Está arriba de 100, está normal. Y al final les ponen el dato. Por oximetría de pulso se evidencia 70-75% de oxígeno. ¿Cuál es la siguiente o el siguiente paso a seguir de acuerdo al manual de reanimación neonatal? Y nos vamos con la finta, ¿no? Pues está baja la saturación, vamos a darle BPP, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, tenemos que hacer algo. No, recuerden, hasta los 5 o 10 minutos la saturación se empieza a equilibrar como en la de un adulto, cambian estos valores. No me ha tocado que me pregunten el porcentaje de saturación por minuto. De hecho, tampoco creo que sea muy importante aprendérselo si no van a estar rotando por pediatría en estos días o no van a ser pediatras a futuro. Pero que sí sepan que les pueden preguntar, como esas preguntas trampa, que, o sea, tú estás seguro que tu Apgar te dio más de 7, no tienes por qué meterte con Silverman Anderson, no tienes nada por allá, tu capurro está bien, está a término, pero te ponen eso, estás saturando al 70, al 65, pues te asustas, pero que sepan que es normal. Y acá lo que les decía, las concentraciones de oxígeno inicial para BPP, si es mayor a 35 semanas, oxígeno al 21%. Si es menor a 35 semanas, 21 a 30%. Eso se lo podrían llegar a preguntar en el hospital, algún pediatra por ahí, pero para el ENAR no. Para mí no me ha venido, tampoco en los resúmenes viene, pero ya leyendo el RENEO y sacando como tal este esquema del RENEO, ahí sí viene.
La ventilación por presión positiva está indicada en episodios de apnea, si se acuerdan era uno de lo que venía en el cuadrito anterior, respiración entrecortada o jadeo o una frecuencia menor a 100 latidos por minuto. Se administra con una bolsa autoinflable o bolsa reservorio, que está acá, bolsa reservorio, o dispositivo en T, que es lo ideal, sería lo mejor. Y se usa una presión inicial de 20 a 25 centímetros de oxígeno, máximo 30 a 40 si no hay respuesta. Se va aumentando de manera gradual y hay que ir reevaluando en, en estos pasos cómo va nuestro bebé. Esto les digo, se los puse como en negritas, bueno, aquí sería un mal chiste, en blanquitas, porque se los pueden llegar a preguntar en el internado por cualquier cosa, para que sepan cuál es la presión a la que se debe iniciar la BPP. Y la oxigenación debe monitorearse de manera preductal antes de que pase a nivel de todos estos cambios. De esto ya no hablamos, era un tema de los que estaban al inicio de pediatría, pero pues igual por el tiempo, pues no, pero que sepan que la circulación fetal cambia un poquito la circulación del adulto, por decirlo de alguna manera. Entonces tenemos que checar tanto preductal como postductal, por ejemplo, hablábamos de ello en el tamiz cardiológico o tamiz cardíaco, y en este caso que sepan nada más que es en mano derecha, porque puede llegar a ser una pregunta quisquillosa también por algún pediatra. ¿En qué mano le vas a tomar la oximetría a tu bebé? Mano derecha, ¿por qué? Porque es preductal. Los pasos correctivos, esto es algo que tampoco viene en el ENAR, no me ha tocado en ningún simulador, pero es muy preguntado por residentes o por médicos dentro del internado y por pediatras durante la escuela, que lo sepan. Les pueden poner un caso, o el doctor les puede hablar de un paciente donde se está siguiendo el paso a paso del reneo, pero algo no está algo está pasando que el bebé no responde. La mayoría de las veces es porque tenemos alguna mala técnica, ya sea en la ventilación positiva, no estamos colocando bien, no pusimos en manera correcta a nuestro bebé para aperturar la vía aérea y les van a preguntar, bueno, entonces dime cómo revalúas a los 30 segundos que tu ventilación sea efectiva, porque es una pregunta de tal cual en el RENEO, cómo evaluar la efectividad de la aplicación de BPP. Pues vamos a usar esto que los que estén en quinto año ya no van a tardar mucho en darles el curso, creo que sigue siendo obligatorio un curso que les dan de Reneo, donde les van a preguntar esto mismo, el Mister Sopa. Mister Sopa nos habla de M, de máscara, hay que ver que esté de manera correcta, que esté bien ajustada, porque si no está ajustada, puede ser que todo el aire se esté fugando por allá. De hecho, acá tenemos una figurita, vamos a poner al bebé, vamos a posicionarlo en posición de olfateo y colocar de manera correcta, como se ve en la imagen de acá, la mascarilla para que el aire pase de manera correcta. Vamos a hacer una reubicación de la vía aérea, como se ve en la imagen de acá al lado. Succión de boca y nariz en caso de que encontremos algo que tenga meconio, que haya aspirado líquido amniótico o por ahí algo que haya pasado, succionamos nariz y boca. Vamos a ver que la O es de open mouth, de boca abierta. Acá ustedes pueden ver que no hay O, pero es que está en inglés el Mr. Sopa, por eso es Mister, es de open mouth o boca abierta en español. Y la P de presión no está funcionando, auméntala. ¿Se acuerdan que decíamos de 25 a 30 con un máximo de 40? Pues la podemos ir aumentando. Puede ser que todo lo anterior, la mascarilla esté bien. Le ubicamos bien la vía aérea, está en posición de pateo, succionamos nariz y boca, corroboramos que esté abierta la boca y pues aumentamos la presión. Y una vía aérea alterna en caso de ser necesario. Este sería el último paso de nuestro Mister Sopa. Y, bueno, acá viene. Si no mejora en 15 a 30 segundos, que les digo que son las revaluaciones, vamos a verificar técnica, posicionar la cabeza, el sello y la presión que estamos ejerciendo para la ventilación. Estas posiciones, cuando no funcionan y ya vimos nuestro Mister Sopa de manera correcta, si se acuerdan, el último paso que acabamos de ver nos dice buscar vías aéreas alternas, como cuál, por ejemplo, una intubación. ¿Cuándo está indicada la intubación endotraqueal en los recién nacidos? Bueno, está indicada si se requiere PPP prolongada o está siendo inefectiva, como en el último caso del Mister Sopa. Si se necesitan compresiones torácicas, también como para, digamos, en un caso de llegar a ser necesarias las compresiones torácicas, el estar todos ahí juntos puede entorpecer el actuar de alguien que esté en el equipo. Entonces, si nosotros conectamos e intubamos de manera directa, quitamos una persona y abrimos un poco de espacio. O presencia de una hernia diafragmática congénita, donde vamos a ver más adelante que hay ciertas contraindicaciones. Las compresiones torácicas las vamos a iniciar si la frecuencia cardíaca es menor a 60 latidos por minuto tras al menos 30 segundos de una ventilación positiva, ojo, efectiva.
Recuerden, la ventilación se evalúa cada 15 a 30 segundos. Si no es efectiva, vamos al Mr. Sopa. Si corroboramos y pese a todo esto es efectiva y nada más no mejora la frecuencia cardíaca, nos vamos a las compresiones. Después de al menos 30 segundos. La técnica ideal es la de los 2 pulgares. De hecho, se dice que es mejor que la de los 2 dedos. Que su cerebro puede pensar como dos y dos. Una se refiere a los 2 pulgares. Vamos a agarrar al bebé. Digamos, imaginen que hay un, no tengo nada para simular un bebé. Lo agarran debajo de la espaldita y con sus 2 pulgares empiezan. Había una técnica que se llama los 2 dedos, donde hacen una digitación, una digipresión sobre el tórax, sobre el esternón, pero la técnica ideal es la de los 2 pulgares. Y la relación de compresión-ventilación tiene que ser de 3 a 1, 90 compresiones por 30 ventilaciones. Esta sí es una pregunta que a veces suele venir en simuladores, o al menos a mí sí me la preguntaron en el internado. ¿Cuál es la relación? Es 3 a 1. Y vamos a revaluar la frecuencia cardíaca cada minuto para ver si está mejorando. Lo ideal, recuerden, es que suba más de 100 latidos por minuto. La medicación, si se acuerdan en el esquemita del reneo, venía hasta el último la medicación y es que así tiene que ser. Idealmente, vamos a tener que administrar epinefrina de manera IV. Es el único medicamento recomendado en reanimación neonatal. Les digo, idealmente van a haber muchas cosas que no se deben hacer, pero epinefrina, no se les olvide. Las indicaciones, una frecuencia cardíaca menor a 60 latidos por minuto, pese a la ventilación positiva efectiva, con compresiones eficaces. La dosis, si se las llegaran a preguntar, de 0,01 a 0,03 miligramos kilogramo de peso por vía idealmente IV. Si no hay de otra, la pueden dar IO. Acá son unos pequeños como datos que no se les debe olvidar, así como si fueran flashcards. Recuerden, el 10% de los neonatos requieren algún tipo de intervención al nacer, pero solo el 1% necesita maniobras avanzadas, no se les olvide. La ventilación efectiva es lo más importante en la reanimación neonatal, no se les olvide. Si el recién nacido está deprimido, es decir, no respira, tiene mal tono, no llora, vamos a iniciar los pasos iniciales de la reanimación. Valga la redundancia. Relación de compresiones 3 a 1, no se les olvide, a un ritmo de 120 eventos por minuto, dividen 120 entre de 3 y ya se van. El iniciar la ventilación positiva si la frecuencia es menor a 100 latidos o hay apnea, es decir, que el bebé no esté respirando. Y la única medicación es la epinefrina, recuerden sus indicaciones, cambia, no es de 100 latidos, aquí cambia a 60 latidos por minuto, pese a compresiones y pese a ventilación positiva de manera efectiva las dos. Hasta acá de este temita con enfoque, sobre todo les digo, para saber qué hacer en una emergencia o para el ENAR. ¿Alguien tiene alguna duda, alguna pregunta de este temita? ¿No? Si no hay dudas, pasamos al siguiente tema. El siguiente tema es iniciar con patologías propias de los recién nacidos. La primera de ellas es la taquipnea transitoria del recién nacido. De hecho, si compran a futuro o ustedes descargan, como hacemos la mayoría, algún manual para el examen de residencias y empiezan a leer cuando ven temas de neonatología, van a ver que les van a hablar de las enfermedades de los recién nacidos, le van a poner la uno, la 2, la 3 y la 4. Casi siempre vienen así. No se casen con esa idea, en los simuladores casi nunca viene cuál es cuál, pero pues que sepan que habla de estas. La primera es la taquipnea transitoria del recién nacido. Por su nombre, taquipnea nos habla de taquis, rápido, nea de la respiración. ¿Y de quién hablamos? Del recién nacido. El recién nacido, hablamos en este caso, un niño menor o niña de 2 horas de vida con una frecuencia respiratoria, ojo, no cardíaca, respiratoria mayor a 60 respiraciones por minuto y una leve hipoxemia y sin estertores. Esto es importante, es una hipoxemia sin estertores. También es llamado retardo en la eliminación del líquido pulmonar y es el trastorno respiratorio benigno más frecuente en pretérminos tardíos, de 34 a 36 semanas de gestación, porque a veces vienen preguntas directas así. ¿Cuál es la patología más frecuente en pretérminos tardíos? Taquipnea transitoria del recién nacido. Y por último, esta segunda T de transitoria, ¿qué nos quiere decir? ¿Qué va a pasar? Es transitoria y también es común la más común en los neonatos a término.
Esta no es una patología propia del prematuro porque también puede estar en los neonatos a término. Decíamos ya, se manifiesta en las primeras 2 horas de vida, no se les olvide, más de 60 latidos por minuto. Puede haber hipoxemia y lo más importante, sin estertores. Con esto ustedes van a lograr diferenciar clínicamente o en casos clínicos de algunas otras patologías. El factor central, si se acuerdan de su nombre con anterioridad, cuál era el otro nombre con el que se conocía, es una falla, un problema, algo está pasando que no se reabsorbe de manera adecuada o está tardando de más la reabsorción del líquido alveolar fetal. Que sepan que a nivel de los neonatos o bueno, de los productos gestantes, ellos no están respirando aire por los pulmones. Esos pulmones tienen líquido adentro, líquido alveolar. Y con la inspiración, con la primera inspiración, ese llanto que dan los bebés se empieza a reabsorber. Y hay que ver también que estén maduros los pulmones. Pero algo está pasando que no se está reabsorbiendo de manera adecuada, lo está haciendo un poquito más lento. ¿Qué es esto? ¿Qué puede estar generándolo? Una falta en el pico de catecolaminas. ¿Por qué? Porque fue una cesárea y no fue un trabajo de parto. De hecho, el que sea cesárea es un factor de riesgo para desarrollar estas patologías. O un trabajo de parto donde no haya habido la suficiente presión que genere esta liberación de catecolaminas. Justo acá, compresión torácica. Tiene que haber una compresión durante el trabajo de parto en el canal vaginal. Si no sucede esto, va a inhibir la activación de los canales epiteliales de sodio, los famosos ENaC, que son estos de acá, y las acuaporinas pulmonares, que se van a encargar de toda esta reabsorción del líquido alveolar. Se puede haber otros factores como una hipersecreción pulmonar en madres diabéticas y disminución de la presión hidrostática venosa en prematuros tardíos, sobre todo los que vimos con anterioridad, 34 a 36 semanas o incluso bebitos a término. Pero ya acá ya tenemos otro factor de riesgo, madres diabéticas que puedan generarnos una hipersecreción pulmonar. Es decir, nuestros transportadores ENaC están funcionando bien, las acuaporinas se liberaron. El, Fue un parto electivo, hubo catecolaminas que estuvieron haciendo que todo funcionara bien, no se inhibieron los canales ENaC, pero yo tengo más líquido del que tengo la capacidad de reabsorber, una hipersecreción pulmonar. ¿En quiénes? Madres diabéticas. Entonces ya tenemos otro factor de riesgo. Su epidemiología, hay una incidencia de 3 a 11 en cada 1000 nacidos vivos, por eso se dice que es la más frecuente. En México la prevalencia intrahospitalaria va del 0,8 al 2%. Decíamos ya que es una de las principales causas de ingreso respiratorio en cuneros patológicos y se dice que hay un ligero predominio masculino de 1,4 a 1. Esto fue algo que me vino en un simulador, por eso sí lo puse ligero, porque me decía que cuál era la prevalencia en los neonatos respecto a hombre-mujer en esta patología. Yo no sabía, pensaba que eran iguales, pero no. Al parecer el predominio es ligeramente masculino, 1,4 a 1. Los factores de riesgo, ya decíamos, que haya una cesárea donde no haya habido labor, un parto donde no hubo la correcta presión, una cesárea, casi siempre las selectivas, ¿no? Donde por lo mismo no va a haber labor, prematuridad tardía, 34 a 36 semanas, incluso los neonatos a término. Sexo masculino, 1,4 a 1. Macrosomía, que se relaciona también con madres diabéticas, embarazo múltiple, un Apgar menor a 7, asma, diabetes materna, el tabaquismo o ruptura de membranas mayor a 24 horas y también, ojo, una sedación prolongada. Esto sobre todo los que nacen también por cesárea y sucede algo ahí con la anestesia. ¿Cómo está todo este relajo? ¿Cómo está toda esta patología? Bueno, en los pulmoncitos de nuestro feto, el alveolo va a estar secretando cloro y líquido durante el parto. Bueno, durante toda su gestación, perdón. Acá no vi el punto y coma. Durante el parto, las catecolaminas van a cambiar el transporte activo de sodio y absorción de agua por el ENaC que habíamos visto. Y las acuaporinas se van a encargar de todo esto. Pero, ¿qué sucede si nosotros no liberamos la primera parte de esta cadenita? Ahí ese color ni se ve. Este. Acá está. ¿Qué pasa si nosotros no liberamos las catecolaminas? Pues no va a haber un cambio de transporte entre sodio y el líquido y el cloro no se van a reabsorber, tampoco va a haber liberación de acuaporinas. Sin este cambio, justo lo que le decía, va a haber líquido. Pero como ya no está dentro del vientre materno, ya necesita aire el pulmón. ¿Qué pasa si hay líquido adentro? Pues lo va a hacer colapsar, porque todas las presiones van a estar en contra de él, lo van a estar colapsando. Va a disminuir la complianza, va a gozar atrapamiento aéreo, perdón, y va a aumentar el trabajo respiratorio, porque le va a costar más trabajo al bebito meter el aire.
La hipoxemia es transitoria y se agrava por desviación derecha-izquierda a nivel ductal y foramen oval. Eso igual ahorita no tiene mucho sentido y tampoco tiene mucho caso, solo viene en las literaturas. El cuadro clínico no se les olvide entre el nacimiento y las 2 primeras horas. ¿Cómo se va a manifestar? Ya habíamos dicho, una frecuencia respiratoria mayor a 60, sostenida, en el caso de que sea mayor a 12 horas, y signos que nos estén hablando que le está costando trabajo a nuestro oído respirar. ¿Cómo qué? Ya los habíamos visto de la primera clase. Son exactamente los mismos: aleteo nasal, retracciones paraesternales o uso de intercostales como músculos accesorios. El quejido respiratorio puede ser ocasional y recuerden, en su clasificación que vimos en la primera clase, si está con quejido respiratorio es audible o necesitamos estetos. La saturación menor a 88% al aire. Tórax claro, la auscultación. ¿Por qué? No se les olvide en la primera diapositiva, y esto quiero que se les quede claro. Bueno, a mí les digo como consejo porque a mí esto es lo que me ayuda a diferenciarlo cuando vienen en el ENAR, porque algunos casos se parecen o al propósito hacen que se parezcan todos los diagnósticos. Usted puede decir, bueno, pero las respiraciones, ¿no? Nos van a decir que tiene más de 60. Y sí, pero puede coincidir con otra patología, pero lo que es clave, esto, su auscultación pulmonar va a ser clara, va a ser un pulmón limpio, no va a haber estertores. Y justo es lo que dice acá el cuadro clínico. Y bueno, es lo que les digo como consejo porque a mí me ha ayudado en la resolución de casos clínicos. Si no tiene estertores, yo ya lo pongo directamente como taquimia transitoria del recién nacido, sea así o no, es el único que no va a tener estertores, junto, ojo, junto con toda esta clínica. Para que si me ponen que no tiene estertores, pero tampoco tiene nada de clínica, pues puede ser alguna otra cosa. La evolución a la resolución es gradual, con descenso de la frecuencia respiratoria, que debe ser mayor a 60 respiraciones por minuto, perdón, y requerimiento de oxígeno en 24 a 72 horas. Recuerden que es una patología transitoria. Nuestro diagnóstico, una vez instaurada toda la clínica, vamos a solicitar, como siempre, si tenemos la posibilidad, algo de imagen. Una radiografía simple de tórax, donde vamos a ver una cisuritis marcada, datos de hiperinsuflación, diafragma plano, congestión iliar simétrica. Aquí, de hecho, es una radiografía de una taquipnea transitoria con refuerzo de la trama broncopulmonar. Si se dan cuenta, no se ve negrito, negrito como se debería ver, se ve un poco más gris. Hay datos de hiperinsuflación. Fíjense hasta dónde está llegando el pulmón. Está hiperinsuflando este bebé. Vean acá también, llega hasta acá, fíjense. Está bastante inflado. Y cisuritis marcada. Están todas las cisuritis, chéquense. Los datos de cisuritis. Y este diafragma plano nunca lo he logrado como identificar, como decir, yo hoy veo un diafragma plano, en teoría es el diafragma, pero pues y sí se ve como así, ¿no? Pero pues siempre están los rebordes. Lo más importante para mí, o como lo que me ayuda, es la hiperinflación y ver si hay cisuritis marcada. Ya también tengo la clínica, me dicen que no hay estertores, ya no hay con qué confundirlo. Podemos solicitar algunas otras cosas, ya depende con qué adscrito estén. Pueden solicitar un ultrasonido pulmonar, van a ver líneas B difusas con signo de la doble línea que ayuda a diferenciar de SDR o síndrome de dificultad respiratoria. Van a poder también hacer un monitoreo de oxígeno. Recuerden, el objetivo es del 88 al 95%. Pueden tomar una gasometría, donde van a ver una presión de oxígeno menor a 50 mmHg o milímetros de mercurio, con una FiO2 mayor al 0.6. Esto ya casi no, 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 no. Pero en este caso no hay un gol estándar, una prueba de oro para el diagnóstico. Les digo que se confirma retrospectivamente por la resolución, ya que es algo transitorio. Vamos a excluir algunas otras patologías y vamos a clasificar la gravedad. ¿Con quién? Con la escala que justo nos hablaba de problemas respiratorios. Silverman-Anderson. Recuerden, a diferencia del Apgar, el Silverman-Anderson, mientras más cercano a cero sea, mejor. El tratamiento de primera línea, el oxígeno por casco o cánula con una FiO2 inicial de 0.25 a 0.40 para mantener una saturación del 88 al 95%. Con esto suele ser la resolución la mayoría de las veces. Un ambiente térmico neutro, manipulación mínima y restricción de estímulos. Ese sería el tratamiento ideal. De segunda línea podemos instalar un CPAP nasal, ya sea artesanal o bien armado. Y acá vamos a ir valorando con Silverman. Podemos tener otras alternativas. En algunos centros la cánula nasal a alto flujo, ya depende de ustedes. Pero de primera línea sepan que basta con el oxígeno con casco, porque a veces pues hay bebitos, van a haber bebitos con CPAP que pues la primera línea no es esa.
pero pues ya tienen el CPAP. Tercera línea, nos vamos con ventilación mecánica convencional. Si la FiO2 es mayor a 60, la PCO2 es mayor a 60 también mililitros de mercurio, y ya hay datos de acidosis o agotamiento, que esta insuficiencia o esta incapacidad de respirar de manera adecuada del bebé lo esté llevando ya a un agotamiento de sus músculos. Recuerden que sea como sea, es un neonato, no tiene las mismas reservas energéticas que ustedes o que yo, por ejemplo. En este caso ya vamos a hacer una ventilación mecánica convencional. Las complicaciones que nos puede dar es un neumotórax, nos puede generar un neumotórax esta patología, una hipertensión pulmonar transitoria, de hecho esta insuficiencia respiratoria nos puede llevar a ello, una mayor estancia hospitalaria a largo plazo, incremento de riesgo de sibilancias o almas en la infancia temprana. Ojo, porque esta es una pregunta, este último punto lo agregué por un simulador que me hice el fin de semana, que justo me preguntaba eso, de que son factores predisponentes y factores de riesgo para desarrollar asma en la infancia temprana. Y venía como que seleccionaras todas las opciones que fueran correctas. Yo no seleccioné esta, no tenía ni idea qué era eso, y pues ya lo agregué. Porque sí, bueno, algún libro sí dice que puede desarrollar asma, para que lo sepan y lo tengan en cuenta. Las complicaciones graves son raras, con un manejo adecuado, que basta con la campanita cefálica, y recuerden que es algo transitorio. 95% de los casos se resuelven completamente en menos de 72 horas sin secuelas, y la mortalidad por lo mismo es casi nula, incluso cuando se complican, pues recuerden, primera línea, su campanita y con eso queda. Los neonatos con comorbilidades, prematuridad menor a 34 semanas, sepsis, cardiopatías pueden requerir soporte prolongado, pero incluso puede que acá se esté confundiendo el cuadro clínico del paciente, porque recuerden que este es casi siempre 34 o 36 semanas o incluso en neonatos a término. Eso nada más son acá los resúmenes del Drive y los videos del YouTube. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta de este tema, si no pasamos al siguiente. No, si no hay dudas ni hay preguntas, pasamos al siguiente tema. Enfermedad de membrana hialina o de la membrana hialina, como vienen algunos otros resúmenes en ARAP. Se dan cuenta, sigue siendo patologías de origen respiratorio. Por eso les decía que hay libros famosillos por ahí de repaso del ENARM donde les hablan de patología tipo uno, patología número 2, patología número 3. E incluso algunos doctores así les van a hablar, pero pues no se casen con esa idea nada más. Este es el otro que habíamos visto con anterioridad, que venían el SDR, que les decía, es el síndrome de dificultad respiratoria. ¿En quiénes estamos hablando? Pues en los bebés neonatal. También se conoce como enfermedad de membrana hialina y corresponde a un cuadro de insuficiencia respiratoria en el recién nacido prematuro. Acá nos hablan nada más de prematuridad, no nos hablan de semanas en específico como la otra. Desde ahí ya podemos ir a empezar a diferenciar cuadros clínicos. Va a estar originado por un déficit tanto cuantitativo como cualitativo del factor surfactante. Pregunta que les pueden hacer en el internado, ¿dónde se produce ese factor surfactante? No caigan en la trampa. Tenía un conocido amigo de rotación de internado, instructor de laboratorio ahí en la Facultad de Medicina, que les pregunta qué produce el neumocito tipo 3. No caigan en esas trampas. Recuérdense, surfactante. Bueno, surfactante es 2. Yo así nada me acuerdo y ya. De ahí se resuelve todo. Esas alteraciones van a provocar atelectasias generalizadas, hipoxemia si no está respirando bien, si hay dificultad respiratoria, no va a estar hiperfundiendo bien el oxígeno, aumento del esfuerzo respiratorio para oxigenar mejor durante las primeras horas de vida. ¿Por qué se origina todo esto? Esto se produce por la inmadurez anatómica y funcional del pulmón. Ojo, ¿se acuerdan que decía la diapositiva anterior? Es del prematuro, no tardío, nada decía el prematuro. Y yo les hablaba también en el caso anterior que a nivel del feto hay una inmadurez pulmonar ya que no se encuentra respirando aire. El feto dentro de la mamá no está respirando aire por los pulmones. Por eso, y más adelante vamos a ver en gineco, pero que sepan de una vez, se pueden dar, y que lo sepan para su consulta, si alguien está en consulta, maduradores pulmonares. Más adelante vamos a ver cuáles son, pero que sepan que es importante. Si ustedes ven a alguna mamá con algún dato o alguna alarma que ustedes digan, chin, yo creo que este embarazo lo voy a tener que resolver al primer dato de alarma que sepan presente, empiecen con maturadores pulmonares. Podemos acelerar un poquito este proceso. En la que en los neumocitos tipo 2, por eso les decía, SDR, algo no está funcionando o prematuro, neumocito tipo 2.
La broma del tipo 3 es que no existen, por eso hace esa broma mi compañero. No son capaces los tipo 2 no son capaces de sintetizar una cantidad adecuada de fosfolípidos, como cuáles, que a veces lo preguntan. El DPPC, el nombre está muy largo, dipalmito. Una disculpa, creo que no sé qué pasó. Me sacó de la reunión. Creo que fue mi internet. ¿Quién sabe? Una disculpa, les decía. Que sepan que esto es por una inmadurez a nivel pulmonar en prematuros donde no hubo una maduración correcta a nivel alveolar por una falta en la producción de una molécula específica que no se les debe olvidar, que es el factor surfactante. Acá no lo puse con surfactante, pero no se lo olvide, es factor surfactante, donde se producen neumocitos tipo 2. A todo esto que ya hablé, se le va a sumar una disminución en el número de cuerpos laminares y alteraciones en las proteínas surfactantes. Estas sí son preguntas a veces, mire, esquillosas en repasos en AR, SPB y SPC. Yo ahí me acuerdo, es neumocito tipo 2BC, factor surfactante SPBC. Es como mi idea que me viene al cerebro cuando me preguntan de esas cosas. Como consecuencia, la elevada tensión superficial va a provocar otra vez el colapso alveolar al final de la expiración, lo que nos va a generar hipoxemia y acidosis en el bebé, que a su vez va a intensificar la inactivación del surfactante por el pH en el cuerpo. La epidemiología tiene una incidencia global del 5 al 50% de los bebés pretérmino, máxima predominancia en menores de 30 semanas de gestación por esta falta de factor surfactante. En México, este síndrome de dificultad respiratoria va a representar la primera causa de ventilación positiva o de la ventilación mecánica, perdón, y aproximadamente el 30% de los ingresos a la UCIN. En prematuros, no se les olvide. La mortalidad aproximadamente el 10% con surfactante disponible. Esto ya es de letalidad, esto no tiene mucho caso que lo veamos. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Prematuros. ¿Cuánto? Menor a 34 semanas de gestación y menor a 30 aumenta la mortalidad, morbimortalidad. Hay mayor predisposición en varones. En el anterior veíamos 1.4 a 1. Acá no encontré un dato así, pero es de mayor predisposición en varones. De hecho, las ginecos y los pedias casi siempre hacen, o los ginecos y las pedias hacen casi siempre el chiste de que si es varón, va a dar problemas. Un peso menor a 1500 gramos casi siempre se va a relacionar con una prematuridad, es decir, mientras menos semanas de gestación tenga, también el peso va a ser menor. Una madre diabética, por lo mismo que habíamos visto en el primer síndrome, parto por cesárea sin labor, también por toda esta inhibición o que haya una falta de liberación de catecolaminas, una asfixia perinatal, hipotermia, falta de esteroides o acá se refiere a antenatales, lo que les decía, que de hecho, los esteroides que lo sepan, este es el medicamento que se ocupa para hacer maduración pulmonar cuando sabemos que va a ser pretérmino. Un antecedente de SDR en hermano y fetopatía diabética. La diabetes, como siempre, es una gran comorbilidad en las mamás. La fisiopatología, la carencia de factor surfactante en neumocitos tipo 2. En SP, las proteínas son la B y la C, no se les olvide. Va a elevar la presión del cierre alveolar, va a generar atelectasia heterogénea, deteriora la complacencia y produce un cortocircuito intrapulmonar. La ventilación con presiones altas empeora la lesión. Ojo, por eso hace rato corregí cuando me estaba leyendo y por leer rápido dije ventilación positiva, no acá. Es al revés, la ventilación con presiones altas o presión positiva va a empeorar la lesión, va a ser un varo, perdón, o balotrauma. La hipoxemia estimulada la hipersecreción pulmonar transitoria y fuga de plasma a los alvéolos, formando membranas hialinas. Por eso acá atrás hablaba de las membranas hialinas. Esas van a ser de fibrina y células epiteliales descamadas. Y aunque es algo malo, a los médicos internos, que van a ser en un futuro ustedes o adelante en su clínica, pues les va a servir porque en una radiografía esto nos va a dar el diagnóstico diferencial. El inicio va a ser menor a 6 horas. Acuérdense que el anterior era a las 2 horas, del nacimiento a las 2 horas. Aquí ya pasó más tiempo, acá es menor a 6 horas. Volvemos a 60 RPM, pero el tiempo, acá hay la primera diferencia. Por eso les decía que el cuadro anterior o el padecimiento anterior se puede confundir con muchas cosas. Y les decía de la clínica que es muy importante diferenciar una de otra a través de los estertores.
La respiración también va a estar aumentada, mayor a 60 respiraciones por minuto. Vamos a tener también uso de músculos accesorios, por lo tanto vamos a ver retracciones intercostales, quejido expiratorio, cianosis, incremento progresivo del puntaje Silverman-Anderson, que recuerden, a diferencia del Apgar, mientras Silverman-Anderson sea mayor, es de peor pronóstico y el Apgar queremos que sea lo más bajo posible. Sin tratamiento, la FIO2 requerida aumenta en las primeras 24 horas de vida. El curso se revierte tras la aplicación de factor surfactante y un soporte adecuado a nivel hospitalario. Si ven a un niño con dificultad respiratoria, no duden en siempre indagar bien. Diagnóstico y estudios iniciales, les decía esto mismo de la formación de membranas hialinas, de fibrina, nos van a dar el diagnóstico diferencial. Vamos a pedir una radiografía de tórax AP portátil, en el caso de que tengan la posibilidad, donde vamos a ver un patrón retículo granular. Este término no se les olvide porque es como lo que les va a dar el diagnóstico diferencial si se los llegan a poner en un caso clínico de tipo difuso, broncograma aéreo y diafragmas descendidos. Y se dan cuenta, igual hay un aumento en la insuflación a nivel pulmonar. Fíjense cómo está llegando ya casi a la pared acá. Fíjense cómo está decrecido. Y vemos cómo está este patrón como reticular granular de manera difusa. Acá se observa mejor, de hecho, en esta todo este lado. Y también el color negrito, que es lo normal que se debería ver, cambia porque algo está pasando allá. Tenemos otros estudios, el gol estándar, como también no existe, y el diagnóstico es clínico radiológico y también es en respuesta al surfactante. Vamos a iniciar tratamiento con factor surfactante y vamos a ver cómo nos va respondiendo. Si nos responde de manera adecuada o no nos está respondiendo de manera adecuada. El tratamiento de primera línea, ya decíamos, antes, si sabemos y lo que les comentaba a ustedes como médicos de primer nivel, que es lo que vamos a hacer todos en un principio, es prevenir las causas. Si tenemos una madre diabética, ya tenemos que tener buen control de ese embarazo. Si tiene datos de hipertensión, ya nos dio proteinuria o algo de preeclampsia que podamos pensar, ya hay que estar checando ahí. O, no sé, un cervix corto, algo que nos haga pensar que puede ser una resolución de embarazo pretérmino. Hay que iniciar con algo que nos ayude a madurar tantito el pulmón. Lo de elección es la betametasona materna. Van a ser 2 dosis de 12 miligramos intramuscular si hay amenaza de parto antes de las 34 semanas. En el caso de que ya lleguemos a la sala de parto, pues vamos a empezar con CPAP nasal, con 5 a 6 centímetros de agua en todo prematuro, menor a 30 semanas, o que tenga un peso de 1500 gramos con una frecuencia mayor a 60 respiraciones por minuto. Acá me equivoqué, acá es el signo, es así, menos. Bórrenlo de su mente. Un peso menor a 1500 gramos, porque ya se considera un peso muy bajito. Pero recuerden, siempre su betametasona a 2 dosis de 12 miligramos. Hay otra opción por ahí que les van a hablar cuando estén en gineco, que se puede con la Dexa, por ejemplo, pero lo ideal y para su examen de residencias, para sus exámenes en el internado, betametasona, 2 dosis de 12 miligramos. De segunda línea, en caso si esto no se logró en la sala de parto o antes de que naciera el bebé, pues nos vamos al surfactante exógeno. Y de hecho decíamos que también es un método diagnóstico y tratamiento al mismo tiempo. Profiláctico menor de 30 semanas intubados o de rescate antes de las 2 horas y la FIO2 es mayor a 0.4. Vamos a repetir una segunda y una tercera dosis según la necesidad. Y una ventilación mecánica convencional, porque recuerden que las depresiones altas empeoran el cuadro clínico. Tercera línea, podemos hacer ventilación oscilatoria de alta frecuencia. Esta pues, no la hay en todos lados, o una dosis extra de surfactante en un síndrome de dificultad respiratoria refractario donde haya habido una fuga de aire, donde se esté fugando el aire. Pero lo ideal es la prevención. Si ya tenemos algún dato de que el bebé puede ser prematuro, o pues ya que en teoría no iba a ser prematuro, pero ya fue a la mera hora, pues en la sala de parto nos damos el CPAP y podemos irnos también con el surfactante exógeno. El pronóstico, la supervivencia es buena, es mayor al 90% con factor surfactante y ventilación moderada en mayores de 28 semanas. La mortalidad es aún elevada, menor de 30% en menos de 26 semanas y un peso menor a 1000 gramos. No olvidar, por favor, como mini resumen al final de cada tema, el síndrome de dificultad respiratoria es en prematuro con dificultad respiratoria. Recuerden, en este casi siempre menor a 34 semanas, pero el pronóstico a partir de las 30 semanas.
con una radiografía con patrón retículo granular difuso. El manejo es escalonado. Primero vamos esteroides prenatales. Si no, el CPAP en sala de parto. Si no, surfactante, una, dos, tres dosis. Y si es refractario, nos vamos a la cuarta dosis. En menos de 2 horas, ventilación mecánica sin falla, no altas presiones. Mantener una saturación mayor a 88-95% es lo que siempre se busca. Y esto sobre todo a los que les gusta mucho la pediatría o como para alguna pregunta muy molesta, ¿cuándo vamos a ver esta cuarta dosis? Tenemos que sabernos los datos de umbrales que vienen acá. Esto pues no, en general no tiene mucho chiste, pero que lo sepan. Y criterios de extubación, que tampoco tiene mucho caso saberlo, pero puede llegar a ser necesario. Les decía, igual de lo mini resumen, 3 puntos súper importantes. Causa principal, deficiencia de surfactante. ¿En quiénes? Prematuros por inmadurez pulmonar, madres diabéticas, cesáreas o algún otro agregado. Incidencia 10 al 15% en prematuros, mayor riesgo, les decía, peor pronóstico en menos de 30 semanas, pero el cuadro clínico casi siempre es menor de 34 semanas, mayor predisposición varones, bajo peso, la metasona prenatal reduce el signo de dificultad respiratoria y también de hemorragia. ¿De acá alguna duda, alguna preguntita? ¿Qué hora es? Son las 9. No sé si quieran ver este otro tema. Ya están muy saturados de información. Gustan, las dejamos hasta acá, como ustedes me digan. Para ver si no, si gustan, la dejamos acá y mañana espero ya acabemos todos los temas. Si no, vemos otro tema más de una vez. No sé cómo prefieren. ¿Si quieren ver otro tema o ya hasta acá la de... No sé cómo andan de tiempo ustedes. Si bien acabamos este tema. Este es otro tema también que nos habla de problemas respiratorios. Esta es la apnea del prematuro. Ojo, ¿de quién? Del prematuro otra vez. ¿Qué es esta patología? La apnea de la prematuridad o del prematuro es un trastorno del control respiratorio. Ojo, acá, ¿qué es lo que está fallando? El control de mi aparato respiratorio, que va a afectar a recién nacidos, ¿quiénes? Prematuros. ¿Y cómo lo vamos a definir? Esta pregunta le gustaba mucho a mi doctor de pediatría de la carrera. ¿Cómo defines la apnea? Siempre preguntaba lo mismo. Pues es una interrupción de este ciclo ventilo-respiratorio de cualquier persona, en este caso prematuro, mayor a 20 segundos o bien, ojo, o bien menor de 20 segundos cuando se asocia a bradicardia, es decir, de la nada el bebé baja su frecuencia respiratoria menor a 100 latidos por minuto y deja como de respirar. Vemos cómo hay una alteración en este patrón respiratorio. Pero la que le costaba mucho preguntar a mi doctor era esta. ¿Cómo define la apnea? ¿Qué es la apnea? O sea, una ausencia o una falla en el control respiratorio mayor a 20 segundos. Otro dato que puede haber es de saturación de oxígeno menor a 20 segundos, pero que esté desaturando nuestro pequeño o la frecuencia cardíaca esté bajando. Las causas. La causa principal es la inmadurez del sistema nervioso central. Acá ya no estamos hablando a nivel pulmonar. ¿Se acuerdan las otras dos? Hablamos, no se está reabsorbiendo el líquido, hay mucho líquido, está muy prematuro, no maduraron los pulmones, pero acá es sistema nervioso. Es en el punto ventilo respiratorio. Las neuronas que van a estimular a los pulmoncitos, a esta amplexión y amplexación, algo está fallando, algo está pasando allá. Y justo las neuronas que regulan este ritmo respiratorio no están maduras. El pulmón puede que sí, pero las neuronas no. Esta inmadurez a nivel neuronal va a ocasionar respuestas ventilatorias atenuadas, es decir, disminuidas a estímulos como la hipoxia. Por eso, en la definición se nos dice que el tiempo puede ser menor a 20 segundos, pero está desaturando. ¿Por qué? Porque el bebé empieza a desaturar y lo normal es que se genere una reacción ante estos. En el cuerpo tenemos sensores en todos lados. Eh, Hay un sensor específico para la saturación de oxígeno, sobre todo, bueno, hay como cuatro, pero que sepan que hay digamos, uno específico que se va a estar sensando la saturación de oxígeno en el cuerpo. Si acá empieza a fluir sangre con una oxigenación baja, menor al 88%, lo normal es que se dé una respuesta que aumente la respiración, que aumente, o por ejemplo, empiece con aleteo nasal, músculos accesorios, tiraje intercostal, mayor esfuerzo respiratorio.
y que el bebé empieza a buscar una posición de olfateo, pero acá no, está inmaduro. Es decir, el sensor detecta. Hagan de cuenta, ustedes tienen un carro, se les acaba la gasolina y falla el sensor. El sensor dice, no, pues yo no sé cuánta gasolina hay. Y de la nada, pues el carro empieza a fallar. Igualito pasa acá. Hay una desaturación a la cual no hay una respuesta por inmadurez neuronal, lo cual también nos puede dar hipercapnia. Otras causas, trastornos del sueño, alteraciones neurológicas que se relacionen con estos problemas de madurez neuronal o una obstrucción de la vía aérea. Pero pues lo principal es esta inmadurez del sistema nervioso. Cifras acerca de epidemiología a nivel internacional y México, a nivel mundial, afecta al 100% de los recién nacidos menores a 28 semanas de gestación y a más del 50% de menores de 34 semanas de gestación. En México se estima que alrededor del 6 al 10% de los nacidos son prematuros, entonces podríamos decir que del 6 al 10% van a desarrollar esto. No hay una cifra oficial, pero sí en dos, tres libros, en manuales perdón, de repaso viene esta cifra. Te dice que el porcentaje es equiparable al porcentaje de recién nacidos prematuros. Y si te pones a investigar ese porcentaje, el porcentaje de recién nacidos prematuros es del 6 al 10%. Entonces, si es equiparable, puedes pensar que es lo mismo. Por si te llegaran a preguntar en algún simulador o una pregunta de un residente, lo ideal es decir, es equiparable a los recién nacidos prematuros con algún problema de inmadurez neuronal, para no meterte en cifras y en complicaciones. A mayor edad gestacional, tanto hay una mayor madurez pulmonar, como también hay una mayor madurez a este nivel nervioso, lo que nos va a disminuir la probabilidad de que se sufra esta patología. Y por eso hay un menor riesgo de desarrollar apneas. Y a mayor peso del recién nacido, también hay menor riesgo. Recuerden, en el bebito que pese un poquito más, a veces no es tan malo. Factores de riesgo: prematurez menor a 37 semanas de gestación, especialmente menor a 32 semanas de gestación. Un bajo peso, otra vez menor a 1500 gramos, una hipoxia perinatal, sepsis temprana, anemia por la captación de oxígeno o hipoglicemias neonatales. ¿Quiénes nos van a dar hipoglicemias neonatales? Hijos de madres diabéticas. Entonces ya también por ahí pueden poner otro extra si quieren ponerse la corbata en alguna exposición. La fisiopatogenia, ya decíamos que es un problema neuronal, hay inmadurez. El control de este ciclo de respiración mecánico-ventilatorio está normalmente controlado por el encéfalo. Entonces puede haber una inmadurez en todo este nivel, específicamente en el tronco del encéfalo, los cuales son funcionalmente inmaduros en estos bebitos prematuros. Les decía, puede ser que sea esto o puede ser que sea el sensor. La sensibilidad al CO2 e hipoxemia. Los neonatos prematuros tienen una respuesta ventilatoria disminuida. Y si de por sí ya está disminuida y le sumas un problema en tu sistema nervioso, pues da más problemas. Decíamos, hablamos de patologías del sueño, el estado del sueño. Los episodios de apnea son más frecuentes en el sueño activo y si el bebé tiene algún problemita del sueño, pues va a aumentar la probabilidad de desarrollar este cuadro. Decíamos ya, son pausas respiratorias mayores a 20 segundos sin nada agregado o menores a 20 segundos con una disminución de 100 latidos por minuto o una saturación menor al 88%. Es decir, que desature o baje su respiración del bebé. Son episodios observables de apnea con o sin cianosis, es decir, no necesariamente tiene cianosis o no. Y va a haber movimientos torácicos ausentes, es decir, es una apnea central porque no se está estimulando lo que les decía, la mecánica ventilatoria. Va a haber esfuerzos respiratorios sin flujo aéreo, es decir, una apnea obstructiva. Y la apnea suele resolverse antes de las 37 semanas de edad, ojo, postmenstrual. De ahí las complicaciones. ¿Qué complicaciones nos puede dar esta patología? Bueno, nos puede dar una hipoxia cerebral recurrente porque no es lo mismo un bebé que le falte el aire y empiece a hacer el esfuerzo respiratorio y no responda de manera adecuada a un bebito que no esté respondiendo o que su cuerpo no detecte estas hipoxemias. Estas hipoxemias prolongadas nos van a llevar a un mal funcionamiento, sobre todo a nivel cerebral. Por eso puede haber retraso neurológico o en el neurodesarrollo. Puede haber ventilación prolongada, que el bebé se tenga que dar hospitalariamente hablando un tiempo prolongado con una ventilación prolongada, una dependencia de oxígeno por la misma ventilación prolongada y dificultades en la alimentación por coordinación alternada, es decir, al respirar, al estar lactando, la mamá puede que haga una apnea, no se dan cuenta y pues hay estas hipoxemias que van a causar problemitas. Decíamos, es en neonatos menores de 34, 37 semanas de gestación y se debe a la inmadurez del control respiratorio.
Se presenta como episodios de pausa respiratoria, otra vez no se les olvide, por favor, mayor a 20 segundos sin agregados o menor a 60 a 20 segundos con agregados, como una disminución en 60 respiraciones por minuto o de saturación. El tratamiento. Acá creo que se me borró la diapositiva. Ujú, acá se me borró la diapositiva. Pero el tratamiento ideal es la cafeína, cafeína citrato. Es el tratamiento de elección que le tienen que dar a estos bebitos que presenten una apnea. ¿Por qué? Porque la cafeína es una xantina. Las xantinas son estimulantes del sistema nervioso central. Y si hay inmadurez, pues nos va a ayudar como a tener una mejor respuesta, o incluso si está maduro, pero el problema es a nivel del tallo del encéfalo, donde están este problema principal. Todas las xantinas, no solo la cafeína, van a ser estimulantes, pero el ideal es la cafeína citrato. A veces de las xantinas se los digo porque a veces en los simuladores viene así, tratamiento de elección para un bebé, te ponen un cuadro clínico clásico de apnea. Les ponen un bebé que deja de respirar por 15 segundos, presenta cianosis en ese tiempo y baja la respiración. ¿En qué piensas? Una apnea del prematuro, ¿no? Te dicen tiene 32 semanas. Tratamiento de elección y no viene cafeína y tú te quedas como, órale, pues ¿qué le doy? Epinefrina, norepi. Y no, pues tienes que buscar la palabra cafeína. Si no hay cafeína, xantinas. Es el tratamiento de elección. Igual, pues estos son los resúmenes del Drive y los videos de YouTube. Hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy para que descansen. No abrumarlos mucha información. Justo terminamos a las 9, muy buena hora. Fue clase de casi una hora y vimos bastante como los temas principales de las a nivel respiratorio en los bebitos. Ya después vamos a ver enterocolitis necrosante. Vamos a seguir avanzando con patologías del bebé hasta que lleguemos a las hernias y de ahí me faltan dos, tres temitas y ya comienza el doctor David. Si acabo mañana, pues a ver si él empieza mañana o a ver cuándo empieza él. O creo porque igual y mañana sí me tardo como una hora, pasadito de una hora, para acabar los temas. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta.